Bueno, vamos a hacer el siguiente trabajo en una carcasa. Esta carcasa va acoplada a un motor DT408 y aquí va una caja de velocidades Spicer Q, donde va el comando del clutch, los ejes. Hay que cambiarle los bujes, pero ya tiene un fuerte desgaste y el buje original entra ya muy suave. Vamos a colocarle un buje donde interiormente igual tiene una capa de bronce, pero hay que hacer un trabajo de expandir un poco el diámetro. En estos momentos vamos a expandir el diámetro usando una rima expansiva con cuchillas de acero. Esta rima no tiene guía. Hay rimas expansivas como este modelo que traen una guía para que lo reciba en caso de que pase de lado a lado el buje y quede alineado buje con buje. Vamos a probar el buje que vamos a instalar, cómo entra con el ajuste. Va con un ajuste excelente y de esta manera hemos rectificado el diámetro a donde trabajan los ejes que activan el clutch. ¿Sí? Aquí tenemos el eje con la horquilla, carcasa. La carcasa acopla en un International 408 y la caja de velocidades que se acopla a esta carcasa es una Spicer Q. Estas carcasas en nuestro medio las llamamos carebacas. Bueno, estábamos trabajando con esta rima expansiva para que el buje que vamos a colocar en reemplazo entrara con un ajuste. Ahora vamos a utilizar la rima expansiva con guía para rectificar el diámetro interno que tiene el buje. Trabaja una barra, un eje de 1 pulgada de diámetro. No está entrando y debe entrar suave, ajustado pero suave, porque hay un giro. Esto gira para accionar la balinera de clutch. No debe quedar apretada porque sería imposible mover el clutch. Estas rimas expansivas tienen 2 tuercas. Al llevarla hacia arriba la tuerca y la de abajo enroscarla, la acción que produce es que las cuchillas suben. Ellas internamente son cónicas y a la medida que suben aumenta el diámetro de corte. Entonces, a medida que vamos haciendo el proceso de rimado, vamos buscando el diámetro correcto para el ajuste entre el eje de pulgada y el diámetro interno del buje. Hay que seguir haciendo más cortes. Al colocar la tuerca hacia arriba un poco más y ajustarla con la de abajo, las cuchillas corren y aumentan su diámetro de corte. Estamos rectificando el diámetro de ajuste del sistema de ejes que accionan la balinera de clutch
en una carcasa que une el motor Internacional 408 con una caja de velocidades Spicer Q. Tenía demasiado desajuste, estamos rectificando esa parte. Ella va haciendo su corte y van saliendo la viruta de esa película de bronce que lleva internamente. Todavía le falta. Seguimos haciendo el proceso de rectificar. Subo un poco más la tuerca, las dos, ambas, para que me aumente el diámetro de corte. Y así vamos buscando ese diámetro de ajuste indicado para la operación del eje. El giro en una rima expansiva es hacia un solo sentido. En este caso estoy girando hacia mi derecha porque las cuchillas, como son cuchillas de corte, ellas vienen con un filo que es, por decirlo de una manera, inclinado, y la única forma en que ella hace el efecto de corte es con el giro hacia la derecha. Muchas veces hay que devolverlo un poco. Hay veces que las virutas, en el momento de que está haciendo el corte, pueden tener un efecto de que se endurece. Al devolverle un cuarto de vuelta y volver a iniciar, ella vuelve y toma su curso normal de corte. Debemos aumentar un poco más. Esto hay que hacerlo con la paciencia que ella se merece, porque si accionamos un corte muy fuerte, ya el eje va a entrar desajustado, lo que llamamos en nuestro medio boleado. Es cuando los ajustes ya no corresponden porque nos pasamos en el corte. Ella debe quedar ajustado, pero no apretado y girando libremente, para que la acción de pedal de clutch sea suave. Eso es, así es, ahí ya lo tenemos, ¿sí? Ya tiene un giro suave. Correcto, excelente. Esa era. Hemos usado la rima expansiva con cuchillas de acero para rectificar el diámetro externo y el buje entrara en su ajuste adecuado. Y luego usamos la rima expansiva con guía para rectificar el diámetro interno del buje, donde podemos ver hay una película de bronce que es para ese efecto de giro y fricción. Eso debe ir lubricado. Ella aquí en esta parte lleva una grasera para poder lubricar ese sistema de giro. Aquí, por ejemplo, tenemos en detalle cómo se ve la rima con guía, ¿sí? Y también vienen rimas sin guía. Ellas vienen de todos los tamaños, para todos los diámetros posibles. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Te invito a que te suscribas a mi canal, me toques la campanita para que te lleguen las alertas de cada video y dame tu like.